Pero estos falsos profetas, hermano, fingen tener esa cualidad de profecía. Fingen, o sea, no son personas reales. Son personas mentirosas. ¿Amén? Son personas que fingen tener esos dones divinos de parte de Dios. Son personas que hablan mentiras en nombre de Dios y aún así se atreven a usar versículos de la palabra de Dios. ¿Amén? Son personas, hermano, que cambian doctrinas y esas doctrinas ya no protegen lo que Dios ha creado, como lo es el matrimonio. Esas doctrinas ya no protegen la familia. Esas doctrinas, hermano, de ese falso profeta ya no protegen la moralidad de uno como persona. Completamente lo pisotean, lo destruyen. Eso es lo que quiere el enemigo por medio de esas falsas doctrinas. Amén. Y esos falsos profetas, hermano, conducen a la gente a hacer pecado. Amén. 3 cualidades de cómo podemos reconocer esa falsa doctrina o ese profeta falso. Amén. Y estas 3 cualidades es que, número 1, esa profecía o lo que diga esta persona va a ser opuesta a la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocerla. En Romanos 13:2 dice que de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, o se opone, y los que resisten o se oponen, acarrean condenación para sí mismos. Amén. Y otra cualidad de cómo podemos reconocer esa profecía o esa doctrina falsa es que ella te pone en duda. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. ¿Amén? El Señor no te va a venir aquí a decir, ¿qué crees? Me equivoqué en el sexo que te puse. Así es que tenemos que leer la palabra de Dios para conocer cuál es la verdad. Tercer cualidad para reconocer una doctrina falsa, una profecía falsa, es que esta doctrina te pone a ti en contra de la palabra de Dios. ¿A quién seguimos? ¿Seguimos a un Dios de verdad? ¿O seguimos a un Dios a nuestra conveniencia? ¿O seguimos a un Dios falso? ¿A quién seguimos hoy? Porque en su palabra, ¿verdad? Por ahí le preguntaban a algunos discípulos que decían que era un profeta más, que decían que era un maestro. Unos dicen que eres el Mesías, unos dicen esto, unos dicen el otro, que eres tú. Y él les responde y les dice, ¿y tú quién crees que soy? Y hoy nos hace esa pregunta, Dios, ¿tú quién crees que soy? En medio de esta palabra que da vida, esta palabra que nos enseña, esta palabra que es verdad, esta palabra que es el único camino, ¿tú quién crees que es Dios? Porque esa pregunta nos va a llevar a tener una convicción firme en Él. Si nosotros no sabemos a quién seguimos, si nosotros no lo conocemos, vamos a seguir en el camino de falsedad. ¿Amén? Vamos a seguir allá y de allá no vamos a salir. ¿Amén? Pero necesitamos conocer a nuestro Dios. ¿Amén? Y vamos a conocer también. Y otra pregunta que yo les pudiera decir hoy, ¿a quién le pertenecemos hoy en día? Ahí contéstate tú, ¿a quién, de acuerdo a cómo vamos hasta ahorita, ¿a quién le pertenecemos? ¿A Dios o al enemigo? De acuerdo a esas enseñanzas que hemos escuchado, ¿cuál es la que se ha empoderado más de nuestra vida? ¿Una enseñanza falsa o una enseñanza verdadera? Si es una enseñanza verdadera, entonces le pertenecemos a Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
las personas que están en la carne no conocen a Dios. ¿Amén? La carne nos lleva a no querer lo espiritual. Pero entonces, si conocemos a Dios, escuchamos también a Dios. Y no solo eso, reconocemos el espíritu de verdad y reconocemos el espíritu de error. ¿Y qué queremos en nuestra vida? Que nos lleven a un lugar donde es falsedad, donde el enemigo quiere que vayamos, o queremos ir a un buen camino. Eso es lo que quiere el Señor en esta palabra. Que tú leas la verdad para que Dios te edifique. Que tú leas la verdad para que Dios transforme tu vida. Que tú leas la verdad para que Él te lleve a ese pasto delicado, para que Él te cubra con sus alas. Amén. No escuchemos esas falsas profecías, porque ellas nos llevarán a condenación. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia no solo se oye, se practica. No te engañes, la Biblia no solo se oye, se practica. Porque aquí la palabra es clara. Hermano, dice que no seamos, y hay una advertencia: no seas solamente oidor de la palabra, porque puedes engañarte a ti mismo, hermano. Hermano, pero el que quiere la bendición va a practicar y va a perseverar en la práctica de ella para ser bendecido. Porque la palabra de Dios nunca, escúchamelo bien, hermano, niño, joven, nunca tiene que dejar de practicarse en nuestras vidas. No importa si hoy erraste en un mandato, no importa si mañana erras, te equivocas en algo. La palabra de Dios es una constante práctica hasta que lleguemos a la presencia de Dios o hasta que Él venga por nosotros. Es una tarea interminable. Es algo que no debemos de ya botarlo y tirar la toalla. Ya no voy a practicar la palabra porque no puedo, porque me cuesta, porque aunque lo he hecho me ha ido mal. No, el Hijo de Dios, le vaya bien o le vaya mal, va a buscar ejecutar y vivir la perfecta palabra de Dios en cada época de su vida. Se sea niño, se sea joven, se sea casado, se sea soltero, se sea viudo, se sea hermano, en la vejez. El Hijo de Dios nunca deja de practicar la palabra de Dios. Nunca, hermano. A Dios le gusta que obedezcan la palabra y se regocija en ella. Pero se regocija más cuando tú la haces o la obedeces por amor. Es bueno obedecerla siempre, pero vas a tocar el corazón de Dios cuando lo hagas con amor. Y fíjate cómo Dios ama la obediencia, pero ama más que lo hagamos por amor. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, va a haber una bendición, hermano. Pero cuando tú amas, escúchame, cuando tú amas obedecer la palabra de Dios, la bendición viene más alto. Y a lo mejor no la ves, hermano, pero hay una bendición mayor, aquel que obedeciendo la palabra de Dios con amor, lo hace día a día. Porque si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. En otras palabras, obedecerían a Dice, vosotros
vuestro padre es el diablo, porque las obras de él haces con mentira. ¿Y qué no es? ¿Qué otra cosa no es aquel que viene y finge ser alguien que no es? Si yo vengo a la iglesia y aquí finjo ser una persona honesta, de valores, íntegra, y allá afuera soy otra persona, ¿qué soy? Mentiroso. Y entonces dice la palabra de Dios que el que es mentiroso, vuestro padre, es el diablo. Porque todos los que somos nacidos de Dios, vivimos por Dios. La obediencia, hermanos, no se hace por hacer, se desea hacer. La obediencia no se hace por hacer, hermano. La obediencia se desea hacer. Aquel que es nacido de Dios desea actuar como Dios. Desea hacer el bien y no el mal. Porque ¿sabes qué? Si yo veo un conflicto, no voy a entrar a hacer más grande el conflicto. Voy a tratar de parar el conflicto y traer paz a las personas. Si yo veo una injusticia, no voy a entrar para hacer más injusticia. Voy a entrar para poder ayudar y ser justo. El deseo de la carne, hermano. El deseo de la carne se contrapone a la obediencia, hermano, porque Dios te dice: honra a tu padre y a tu madre, pero tu deseo de la carne quiere estar acostadote en la cama sin hacer nada. Como hablar acerca de fornicación, adulterio, pornografía, lascivia, violación. Y todo esto, hermanos, viene a ponerse en contra de obedecer a Dios, porque es un deseo carnal, hermano. Y déjame decirte algo muy cierto: ni tú ni yo, con nuestras propias fuerzas, podemos lograr cambiar nuestra vida. Al Espíritu Santo, que es el que transforma las vidas, el que hace que logres cosas que tú no pensabas poder hacer. Por eso cuando tú vienes y conoces a Dios, no es conocerlo nada más, es dejarlo entrar en tu vida, es darle tu vida. Por eso dice: el que quiera su vida para sí la perderá, mas aquel que la dé, éste la ganará. En otras palabras, no la quieras para ti, dásela a Dios, y Dios la va a usar de una mejor manera para su gloria. La obediencia, hermanos, no es algo que queramos. Nadie, hermano, nadie quiere obedecer, porque todos queremos hacer lo que la carne quiere, lo que nosotros deseamos. Obediencia, solo te voy a dar dos encomiendas. 1, ten fe y ama a Dios. Eso también es obedecer a Dios. Porque Jesús mismo dijo: todo aquel que creyere en mí, que obedeciere, que creyere que soy el Hijo de Dios y confesara con su boca, ¿verdad? Y dijo también lo que leímos: aquel que ama a su prójimo como a sí mismo, este da testimonio de que ama a Dios, de que obedece a Dios. Porque no lo amas porque tú seas bueno, sino porque Dios ya hizo una obra en ti. Pero todo aquel que obedece la palabra de Dios, todo aquel vendrá a ser y tener vida eterna juntamente con Él. Yo creo de corazón que la única manera en la que tú y yo podemos lograr esto es a través del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma de que tú obedezcas a la palabra de Dios si no tienes al Espíritu Santo. Porque saliendo de aquí, este mensaje va a decir: está loco y no sé qué, y se cree mucho, y mira la corbata que llevaba, ni se peinó, mira, traía... Bueno, vas a ver todo menos el mensaje de la palabra. Pero aquel
que tiene el Espíritu Santo, la palabra le redarguye. Dice, esto es para mí. Tengo que ponerlo en práctica. Voy a orar, voy a buscar a Dios con todo mi corazón. El enemigo ha actuado tanto que hoy en día por eso existe, ¿verdad?, el homosexualismo, el lesbianismo y todas estas corrientes donde ahora ya no es eso, ya también se sienten un animal, ¿verdad?, un objeto, una cosa. ¿Para qué? Para que ya no tengan más hijos, que ya no existan generaciones y que a su vez obviamente ya no se les pueda transmitir el mensaje de salvación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que están viendo nuestros hijos? ¿Qué es lo que les estamos enseñando? Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando ¿qué? Y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo tenemos que estar hablándole a nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces pareciera fácil, pero a veces nos paramos, nos levantamos y todas las carreras y ya, todos para la escuela y todos para el trabajo, ¿verdad? Y es complicado poderle decir a tu hijo, hijo, acuérdate de Moisés, ¿verdad? O sea, jamás se lo vas a decir, ¿verdad? Hijo, acuérdate, ¿verdad? Acuérdate del padre Abraham. Pues no, ¿verdad? Si acaso le dices que el Dios te bendiga, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Transmitir la palabra de Dios de generación en generación. Entonces, el Señor nos demanda a compartir la palabra de generación en generación. Y que estos a su vez, ¿verdad?, nuestros hijos puedan hablarle a las siguientes generaciones. Tenemos que ser un predicador, hermanos, pero que no estemos al pendiente del reconocimiento del hombre. Amén. No prediquemos por título. No prediquemos para que seamos vistos, o para que seamos reconocidos, o para que seas famoso, no. Prediquemos con responsabilidad y con amor, atendiendo al llamado que Dios nos ha hecho: predicar la palabra. Reconozcamos que en todo tiempo hay oportunidades para predicar, ¿verdad? En todo tiempo. Hermanos, ¿les ha pasado que alguien te viene a visitar o tú lo vas? ¿Quién sabe cómo pasó, pero terminaron hablando de Dios? ¿Les ha pasado? Porque hay momentos que se tienen que aprovechar para hablar de Dios, para predicar a Dios, de Dios, amén. Pero pasa, hermanos, que no sé, te encontraste a un amigo de la universidad y en lugar de aprovechar esto, pues aprovecha quizá el tiempo, pero para otra cosa, ¿no? Para ponernos al día en cuanto a chismes, en cuanto a todo, ¿no? Pero muchas veces Dios, si no es que siempre, Dios siempre te pone a las personas para que le prediques la palabra de Dios. Siempre están ahí por algo. Dios te las pone ahí por algo, para que tú les prediques. Amén. La predicación es el medio establecido por Dios para predicar la verdad. Jehová le dijo: ve, yo voy contigo. Y a lo mejor hoy podemos decir: Señor, soy torpe para hablar, no me siento capaz. El Señor dice: ve, que yo voy contigo.
ve, pero ve. Amén. Y la eficacia, hermanos, del predicador no depende de cuántas palabras elocuentes se sepa. No depende de qué tan largo y extendido es su léxico. No. No, hermanos, no es así. Sino porque tú tomas con responsabilidad el mandato de Dios que te ha hecho. Ve y predica. Ve y predica. Esa es la eficacia. Timoteo debía estar preparado para predicar, como dice aquí en la escritura, que instes a tiempo y afuera de tiempo. O sea que no hay un lugar establecido, no hay un lugar preciso para que prediques, ni un tiempo exacto. Predica cuando tienes la oportunidad, predica. Cuando tienes a alguien que tú sabes que necesita el mensaje de Dios, predica. Predica. Aunque quizá en ese momento no lleves tu Biblia, compártele lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero no calles, hermano. No calles. ¿Por qué? ¿Por qué habré de callar yo? Si allá el mundo no se calla. El mundo no se calla, hermanos. El mundo grita y anuncia sus ideologías. Amén. Lo que piensa y lo que hace y la agenda, todo lo anuncia. El mundo no se calla. ¿Por qué? ¿Por qué habré de callar yo? ¿Por qué habrás de callar tú? ¿Por qué? Si el mundo con orgullo lo hace, se jacta de hablarles, de imponer. ¿Por qué yo que conozco la verdad? ¿Por qué yo que sé y conozco y la he vivido? No me han contado, yo la he vivido. ¿Por qué he de callar la palabra de Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué si estoy viendo que el mundo se está llevando a mis hermanos? ¿Por qué yo voy a callar? Amén. No, hermanos. Prediquemos la palabra de Dios. Amén. Segundo punto, predica para redarguir. Tenemos que corregir aquello que es pecaminoso, lo que es falso doctrinalmente, lo que va en contra de la palabra de Dios. Predica para reprender. Amén. Predica para enfrentar el problema que es el pecado y juzgarlo conforme a la palabra. Predica para exhortar. ¿Cómo voy a exhortar? Ponte en el lado de esa persona y anímale, aléntale a seguir adelante conforme a la palabra. Amén. Conforme a la palabra, con el fin de que esa persona siga el camino correcto. No vamos a lograr nada si no lo hacemos con paciencia y doctrina. No vamos ni redarguir, ni reprender, ni exhortar. Amén. Es necesario, hermanos, que no perdamos la paciencia, que no nos enojemos cuando tratamos de corregir a alguien. Amén.
queremos nosotros exhortarlo y conforme a la palabra, hermanos, pero nuestra actitud está lejos de animar, de exhortar, de redarguir, lejos. Mantente despierto y vigilante para que defiendas, amén, para que prediques la palabra. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Vale la pena. ¿Qué nos pudiera decir el apóstol Pablo de todo lo que padeció por haber predicado la palabra? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Vale la pena predicar. A lo mejor, hermanos, muchos te van a rechazar. A lo mejor, hermanos, muchos se van a alejar de ti. A lo mejor, hermanos, muchos te van a borrar de sus amigos de Facebook por predicar. Vale la pena, hermanos, vale la pena predicar la palabra de Dios. Vale la pena. Haz tu obra de evangelista, hermanos. No esperes, hermano, a que venga aquí un profeta y te diga: tienes el llamado de ser predicador. No esperes a que alguien te unja para ir y predicar. Romanos 10, 14 y 15 dice así, hermanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo habrán de creer si no hay quien les predique? El mundo, hermanos, se está perdiendo y es un desierto, porque es una realidad. Algo, hermanos, que no vamos a cambiar es que en algún momento tú y yo vamos a dar cuentas delante de Dios. Y de cuántas veces compartimos este mensaje, de cuántas veces fuiste y hablaste al necesitado. Amén. Y sabes qué, hermanos, que nos hemos acostumbrado a nada más venir miércoles, viernes y domingo a que se me predique. ¿Y qué haces con eso que se te predicó el miércoles? ¿Qué hiciste con eso que se te predicó el domingo? ¿Qué hice? ¿Qué hicimos con todo lo que ya se nos ha enseñado? ¿Qué hicimos? Y si a lo mejor no lo he ido a predicar, ¿sabes qué? Aún hay tiempo. Aún hay tiempo, porque dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Apocalipsis 22:19 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas, donde en este libro. A lo largo del tiempo hemos visto a mucha gente que le ha quitado a la Biblia. Hemos visto a fariseos en la misma palabra de Dios que quitaron incluso a Jesús mismo de las escrituras, ¿verdad? Diciéndole que era un hereje, diciéndole que sus palabras no valían, ¿verdad? Quitaron a Jesús mismo de las escrituras. Amén. Le hacían más caso a la ley de Moisés que a Jesús, ¿verdad?
Vemos muchas sectas hoy en día que quitan las palabras de Jesús y le dan más atribución y más preeminencia a las palabras de hombres. Hay mucha gente, amén, que quita palabras de la palabra de Dios y piensan que están actuando correctamente y piensan que ellos están bien. Piensan, ¿verdad? Qué tremendo es eso. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen? Yo escribí aquí algunas conclusiones. Porque prefieren hacer su voluntad y no la de Dios. Porque no han dado el valor que merece a esta palabra de Dios. Porque quieren seguir viviendo en su pecado. Porque la Biblia nos confronta y nos dice: esto está bien y esto está mal. Al joven rico le dijo el Señor, ¿verdad? Una cosa te es necesaria, ¿verdad? Vende todo lo que tienes para heredar la vida eterna. Muchos se han dejado engañar por el enemigo. Muchos quieren ser inclusivos. Dicen, para incluirme en este mundo, para ser parte de este mundo, necesito negar a Dios, necesito quitarle crédito a esta Biblia. Qué triste es eso. Muchas personas, ¿verdad? Ignoran lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas quitan la parte en la que hay que congregarse, hay que perdonar, hay que amar, hay que servir, hay que ayudar, hay que ser fieles, hay que dar, hay que tomar la cruz. Muchos dicen: yo sigo a Jesús pero no tomo la cruz. Ya le estás quitando a la Biblia. Ya muchos le están quitando a la Biblia. Yo sigo a Jesús pero a mi modo. Yo no me congrego, a mi modo. Y Dios sabe que yo lo amo y Él me ama, ¿verdad? Pero se engañan, le están quitando a la Biblia. La Biblia dice: no dejando de congregarnos. Amén. El que quiera seguirme, tome su cruz, dice el Señor. Tome su cruz. Es difícil, es una lucha constante. Usan la palabra de Dios a su conveniencia y dicen: nada más leo lo bonito, porque la cuestión de obedecer ya no me gustó. La cuestión de hacer la voluntad de Dios ya no me gustó. Gloria a Dios, hermanos. Y pues vamos a compartir de la palabra de Dios en esta semana. Estamos en la semana de ¿qué, hermanos? De la Biblia. Gloria a Dios, amén. En la semana de la Biblia. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque día con día se va cumpliendo la palabra de Dios. Los que hemos de ser salvos. ¿Cuántos son salvos, hermanos? Los que no, ya sabes dónde están. ¿Sí? Los que no, ya sabes dónde están. Pero las vírgenes prudentes, ¿qué pasa? Están preparándose. Están llenando sus lámparas ¿de qué? De aceite, de la unción del Espíritu Santo, preparados. Amén. Para esperar al esposo, ¿verdad? Gloria a Dios. Te voy a pedir que vayamos al libro de Proverbios capítulo 30. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 solamente. Amén. Gloria a Dios. Con el tema hoy correspondiente, hermanos, gloria a Dios, a la palabra de Dios no se le añade. Y es que es un grande problema, hermanos, que estamos viviendo en estos tiempos. No solamente le quitan, sino también le añaden, hermanos. No solamente algunos nada más la leen, pero no la obedecen. No la practican. La leen. Unos la leen yo creo que al revés, porque no han entendido que hay que congregarse. Yo creo que la leen al revés. Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6 dice la palabra de Dios: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Vemos, hermano, ahí el límite, que Dios nos ha fijado un límite. La palabra de Dios ya está revelada. Ninguna palabra, dice, de la Escritura es de interpretación privada. Dice la palabra de Dios en el versículo bíblico, hermanos, que estamos aprendiendo de memoria. ¿Cuántos ya estudiaron ese versículo de memoria, hermanos? Yo sé que a algunos no les interesa, pero yo sé que a ustedes sí les interesa. Amén. Yo sé que a unos ni les importa, ¿no?
Como no ganan dinero ahí, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Sí está ahí? ¿Sí? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Amén. Los líderes ya se lo saben, porque en la junta de oficiales les dijimos, no termina la junta de oficiales sin que me digan el versículo bíblico de memoria. Amén. Así es que ellos ya se lo saben muy bien. Doy gracias a Dios por sus vidas. La palabra de Dios dice que toda palabra de Dios es limpia, hermanos. Y los santos hombres de Dios escribieron, hablaron, hermanos, siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Pero de ahí para allá, hermanos, todo es sucio. ¿Sí? Lo que la gente le quiera quitar y lo que le quiera poner está contaminado. Aunque se llame apóstol, aunque se llame pastor, incluso la palabra de Dios dijo que si un ángel del cielo bajara y anunciara otro evangelio, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Y sabes qué significa la palabra anatema? Significa maldito. Sea maldito. Así nomás de bonito, miren. Aunque algunos digan que Dios es amor, pero miren, el que le ponga o le quite una palabra a la Biblia. Y ahorita vamos a hablar de este cuidado tan grande, hermanos, que debemos de tener también nosotros como cristianos, porque podemos cometer errores, y para eso nosotros tenemos que leer la santa palabra de Dios, para saber qué es lo que viene en la palabra de Dios, qué cosa es bíblica y qué cosa ya no es bíblica, hermanos. Y aquí ahorita tengo la Biblia católica, y pudiera traerte la del Mormón, y pudiera traerte la de los Testigos de Jehová, y pudiera traerte el libro de los mormones, ¿verdad? Donde viene la revelación que el ángel Moroni, dime dónde está en la palabra de Dios el ángel Moroni. La revelación que le dio a John Smith. Y él le pone otro evangelio de Jesucristo, otro evangelio. Y la palabra de Dios nos está diciendo, si un ángel del cielo les predicase otro evangelio, hermanos, qué tremendo. Hermano, ¿qué va a suceder cuando vengan los anticristos? Hermanos, y cuando digan que allá está el Cristo y haga milagros y va a descender fuego del cielo, ¿qué va a hacer la iglesia? Dice el Señor, no les crean. ¿Qué tal? Estamos a punto de comenzar. Recuerda, nuestro servicio semanal, miércoles de 7 a 9 p.m, viernes de 7 a 9 p.m, domingo dominical de 11:30 a 1 p.m, por la tarde de 5. Un peligro latente, es la salvación, es vida o muerte, es de vida o muerte, hermano. El conocimiento de la palabra de Dios. Mucha gente en estos tiempos está siendo engañada. Mucha gente está siendo engañada, hermanos. Y dice la palabra de Dios, qué tremendo. Dice, no añadas a sus palabras. ¿Para qué? Para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Qué tremendo. Y Apocalipsis dice que quitará su nombre del libro de la vida al que le añada o le quite. En la mañana veíamos, ¿verdad?, que a la palabra de Dios no se le anda quitando, y mucho menos añadiendo. Amén. ¿Qué fue lo que le añadieron a la palabra de Dios? Tenemos 7 libros apócrifos de dudosa procedencia, lo que significa apócrifos, de dudosa procedencia. Tenemos el libro llamado Primero y Segundo de Macabeos, Judith, Tobías, Baruch, Sabiduría. Libros, hermanos, de dudosa procedencia, que se escribieron 400 años después de Cristo, que no tienen valor sagrado, no formaron parte del canon sagrado,
no son inspirados por el Espíritu Santo. Y ahorita yo te lo voy a demostrar. Y si en redes sociales alguien nos llega a escuchar, hermanos, tiene que saberlo. Tiene que saberlo. ¿Cuánto tiempo nos han engañado? ¿Cuánto tiempo, hermanos, nos engañaron más bien en un tiempo a nosotros, hermanos, metiéndonos estos libros de dudosa procedencia, totalmente con herejías, hermanos, que muchos los abrazan, los están abrazando y los han adoptado porque dicen ahí están en la Biblia, los han adoptado. Si alguien, hermano, nos puede apoyar, Josué, si me puedes apoyar. Gloria a Dios, pero acá en el micrófono agárrate la Biblia, esa Biblia. Es una Biblia católica. ¿Sí? ¿Por qué se diferencia la Biblia católica? Porque tiene estos libros de más y porque tiene muchas imágenes. Algo que va en contra de la palabra de Dios. Totalmente. Y necesito que me busques ahí. Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 38. Si ubicas Job, está atrás de Job. Ven la Biblia bien grandotota, ¿verdad? Me acuerdo que Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 38. Me acuerdo que cuando le hablábamos a mi abuelito de Dios, abuelito, busca a Cristo, acepte a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida. No, yo no creo en tu Biblia. Yo no creo en tu religión. No, abuelito, lea la palabra de Dios. Y le enseñábamos nuestra Biblia y mira aquí la palabra de Dios en Éxodo 20, mire lo que dice, y Deuteronomio tal. Y él decía, no, léeme en mi Biblia. Y él sacaba una Biblia, mire, se compró así como para querernos ganar. Se compró una Biblia de enciclopedia, miren, así de este vuelo, grandotota. Dijo, no, con esta sí le voy a dar duro, a quien sea. Y recuerdo, hermanos, que le costó un dineral en aquellos entonces donde se hablaba de miles y miles de pesos, ¿verdad? Y también le buscamos ahí la cita bíblica, hermanos, y dijo, no, entonces ya no creo en la Biblia, dijo. Entonces ya no creo tampoco en la Biblia. Pero ahí, hermanos, podemos ver, en Segunda de Macabeos capítulo 15, versículo 38, vamos a, si puedes acercarte un micrófono, no sé si esté prendido. Y hermanos, cuando yo encontré esta porción, y te puedo decir una de cada libro que están en contra de lo que la palabra de Dios predica. Porque la palabra de Dios es una armonía de libros, 66 libros que están en armonía, hermanos, y que predican una sola cosa. Amén. Pero estos libros apócrifos, hermanos, están en contra, no están inspirados por el Espíritu Santo. Las personas que escribieron estos libros, hermanos, están erróneos. Le voy a pedir a Josué que lea Segunda de Macabeos capítulo 15, versículo 38. Dice, si ella ha salido bien y cuál conviene a una historia, es ciertamente lo que yo deseaba, pero si, por el contrario, es menos digna del asunto de lo que debiera, se me debe disimular la falta. El siguiente versículo. Pues así como es cosa dañosa el beber siempre vino o siempre agua, al paso que es gato al usar oro de una, hora de otro, así también un discurso gustaría poco a los lectores, si el estilo fuera siempre muy peinado y uniforme, y con esto doy fin. ¿Sí se escuchó, hermanos? O como que se escucha, yo lo escucho así como perdido, ¿sí? ¿Este micrófono se escucha bien? Hay una parte que cita, dice, me sentiré satisfecho si esta historia quedó bien escrita y ordenada. Si no es así y tiene poco valor, deben saber que hice lo mejor que pude. Y luego sigue hablando, hermanos, otro versículo bíblico donde dice uno, ¿esto no es inspiración del Espíritu Santo? Esto no es inspiración del Espíritu Santo, hermanos. Y esta Biblia yo la tengo, hermanos, no para aprender, la tengo, hermanos, para refutar lo que está leyendo la gente, que no es de Dios. Amén.
lo que está refutando la gente que no es de Dios, hermanos. Trae enseñanzas heréticas y falsas. Ahora te voy a pedir que busques Tobías, está atrás ahí de Macabeos, ahí mismo, Macabeos, y un libro antes es Tobías, capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Sí? Otro libro apócrifo que no es inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Que no tiene ningún valor sagrado, que no forma parte del canon sagrado, hermanos. Y dice, según un ángel habla, ¿verdad? Dice, y el joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios son el corazón, el hígado y la hiel del pez? Y el ángel le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. Mira nada más lo que dice Tobías, capítulo 6, versículos 7 y 8. A ver, confírmamelo. Capítulo 6, versículos 7 y 8. Entonces Tobías preguntó al ángel, dime, te ruego, hermano mío Azarías, ¿para qué remedios serán buenas estas partes del pez que me has mandado guardar? El ángel le dijo, si pones sobre las brasas un pedacito del corazón del pez, su humo ahuyenta a todo género de demonios, ya sea del hombre, ya sea de la mujer, con tal eficacia que no se acercan más a aquellos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermanos, qué herejía tan tremenda? Y es que esto es hechicería. Esto es hechicería. ¿Cómo que un ángel le va a decir que queme la parte de un hígado, verdad? Y la hiel para ahuyentar espíritus malignos. Imagínate, qué tremendo, hermanos. Estos libros apócrifos no pueden formar parte de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 1, versículo 8. Solamente eso, Josué. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice que si aún un ángel del cielo o nosotros, ¿verdad? Decían los apóstoles, ¿verdad? Pablo. Nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Ya no se puede tocar las Sagradas Escrituras, ya no se puede, hermanos, estar errando las Escrituras, añadiendo, quitándole, poniéndole. No, hermanos, no, ya no. Hay cantos, hermanos, que hay gente que les cambia la tonada, hay gente que les cambia la letra, hay gente que, bueno, hace lo que quiere con los cantos, pero la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es sagrada, por eso se le llaman las Sagradas Escrituras. Y nos está diciendo la palabra de Dios en Proverbios 30, versículo 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Claro, pues nosotros con qué vamos a respaldar lo que le vamos a añadir, lo que le vamos a aumentar o le vamos a quitar, con qué lo vamos a respaldar si nuestro testimonio es sucio, hermanos. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y aunque yo tenga el Espíritu Santo, aunque tú tengas el Espíritu Santo, no podemos nosotros añadirle ya más. Lo que quedó escrito, ya quedó escrito. Ya no se le puede quitar ni se le puede añadir, hermanos. Ya no, ya no. Hermanos, hay otro libro que ha salido y hasta película, ¿verdad? El libro de Enoc, el cual ni siquiera fue escrito por él, que tiene fuertes contradicciones en contra de las Sagradas Escrituras. Por lo mismo, no se puede usar como autoridad espiritual el libro de Enoc, aunque la Biblia menciona a Enoc. No por eso lo vamos a escuchar, no por eso lo vamos a tener en nuestra enciclopedia, no por eso, hermanos, vamos nosotros a cimentar nuestra vida espiritual en esos escritos. ¿Cuántas cosas vienen, hermanos, para añadir a las Sagradas Escrituras? Falsas doctrinas, falsos maestros en las redes sociales que van en contra de la sana doctrina. Amén. Sin discernimiento hay gente que oye y acepta a los lobos rapaces y rechaza la palabra de Dios y a los verdaderos pastores. Te voy a pedir que vayas a 2 de Corintios capítulo 11. Gloria a Dios.
Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice la palabra de Dios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hay gente, hermanos, que así como Eva escuchó a la serpiente, ya teniendo una indicación de parte de Dios, sin embargo, hermanos, decidieron extender su oído, su atención a esa voz del engaño, y fueron engañados, ¿verdad? Fueron engañados, y la palabra de Dios, hermanos, nos ha advertido que vendrán falsos cristos. Muchos vendrán, dice, en mi nombre, y os engañarán, si es posible, dice, a los escogidos. ¿Cómo tenemos que estar tú y yo, hermanos? Tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, tenemos que estar estudiando la palabra de Dios, tenemos, hermanos, que tener discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, vamos a pensar que los mormones hablan bien bonito, los testigos de Jehová hablan bien bonito, que los satánicos hablan bien bonito, que los dark hablan bien bonito, bien profundo, que los ateos también parece ser que como que se oye igual, como que tienen razón. Nos va a parecer todo igual, que todos tienen la razón. Tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, que abra nuestro entendimiento, que nos ayude a comprender, nos abra nuestros ojos, que nos ayude a saber, a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo cómo vamos a hacer para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones puedan hacerlo. Porque no siempre los padres podrán responder por los hijos, no siempre los padres van a estar ahí para cuidarlos, no siempre. Quizás nosotros como pastores estamos aquí hablando de la palabra de Dios, pero no podemos ir a tu trabajo para decirte, oye, ese está mal. No podemos entrar a tu casa del todo para ver cómo estás enseñando a tus hijos. Cuando tus hijos te preguntan, oye papá, ¿por qué en la escuela me están diciendo esto? ¿Y tú qué estás diciendo? Pero si tú buscas a Dios, si tú estás aquí, tú estás pegado a la palabra de Dios, tú estás pegado a la presencia de Dios, creemos y confiamos que que el Espíritu Santo te está dirigiendo. Creemos que el Espíritu Santo te está dirigiendo. Pero los que no vienen, sabrá Dios a quién escuchan. Sabrá Dios a quién escuchan, porque están bien convencidos que no hay problema si no vienen. Están bien convencidos. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo decía, estoy tan maravillado, de veras tan sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, dice, es que estos mentirosos vienen en nombre de Jesús. Estos mentirosos dicen tener una Biblia. Es que estos mentirosos dicen tener la verdad. Y el apóstol Pablo se quedó maravillado, y todavía hasta la fecha decimos, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que uno busca a Dios y te esfuerzas y le echas ganas, pero hay otros que dicen que ya están mejor que tú, allá en su casa, enfrente de un televisor?
Cuando bien bonito le servían a Dios, cuando bien bonito venían a Cristo, cuando bien bonito se bautizaron, cuando bien bonito amaban a Dios, cuando bien bonito iban caminando, se esforzaban, no les interesaba el cansancio, no les interesaba nada. Ellos venían, pero ¿qué pasó de repente? Como Eva, pararon la oreja por otro lado. Dile el que está a tu lado, ten cuidado donde paran la oreja. Amén. Dice, estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es que no se ponen nombre, son lobos vestidos de ovejas, hermanos. ¿Por qué no se ponen su nombre? ¿Por qué no dicen soy perdición? ¿Por qué no se ponen eso? No, somos evangélicos, pueden llamarse. No, nos llamamos cristianos, dicen otros. También somos cristianos, también amamos a Jesús. También amamos a Dios. Y se ponen nombres, hermanos. Y agarran una Biblia y también creemos en la Biblia, dicen. ¿Cuánta gente va a la hechicería? ¿Sí o no? Toda la gente que nos está escuchando. ¿Cuánta gente va a la hechicería? Y ahí les dicen, no, es que yo tengo miedo. Y dicen los otros, no, es que mira, también están los santitos. Mira, ahí está Dios, mira, ahí está la divina providencia, mire. ¿Sí? Ahí está el Hijo y el Padre y todo lo que quieras. Y tan santito también, el que quieras. Ahí está. Y la gente pues dice, como yo vi un montón de santos y como yo vi a Dios ahí y como yo vi a Jesús ahí, pues dije, pues esto es de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y la palabra de Dios dice que el mismo Satanás se viste ¿de qué? De ángel de luz, hermanos. Estos no van a predicar, hermano, en su nombre, no van a predicar sus herejías, hermanos, con su nombre. Van a usar el nombre de Dios. Qué tremendo, hermanos. Vayamos a Segunda de Juan, capítulo 1. Bueno, no tiene capítulos, vemos el 10 y el 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Y allá afuera nos han enseñado a respetar, ¿verdad? Tú respeta, ¿verdad? Que son amadores de la muerte, tú respeta, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, ni siquiera le digas bienvenido, porque como que bienvenido todo lo que tú practicas, bienvenido con todo lo que tú crees, estás diciendo, ¿sí? Y dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Entonces, mira el cuidado tan grande que debemos que tener. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. Amén. Dice la palabra de Dios así, 15:33, no erréis, las malas conversaciones, ¿estoy bien? Corrompen las buenas costumbres, ¿sí? No erréis. ¿Y cuánta gente, hermanos, ha caído en el error? A veces andamos parando la oreja, hermanos, al zodiaco. A veces andamos parando la oreja a estos libros apócrifos. A veces estamos parando la oreja, hermanos, a falsas doctrinas, a falsos maestros que están en las redes sociales y como tienen la Biblia y porque parece ser que están en una iglesia y porque dijeron Dios te bendiga, ya pensamos que son pastores buenos. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, que dirija a nuestros hijos, que dirija a nuestra familia, que dirija a la iglesia, para que no nos extraviemos de la verdad. San Mateo capítulo 7,
Vea la Biblia, hermano, para que se te vaya el sueño. San Mateo 7:15. San Mateo 7:15 dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro ¿son qué? No los escucho. Son lobos rapaces. ¿Ves que no vienen, hermanos, con su vestimenta? No vienen, hermanos, con su cara. Se visten, hermanos, de ángeles de luz, se visten de ovejas, hermanos, se visten de falsos profetas, se visten de falsos maestros. Hasta pueden saber la Biblia al revés y al derecho. ¿Se puede? Sí. Si hasta Juan Gabriel dijo el Salmo 23 al revés y al derecho. ¿Cómo crees que un demonio no lo puede hacer? Eso no significa que sea cristiano. Eso no significa que ama a Dios y que tiene la verdad. No, hermanos, tengamos cuidado. ¿Sí? Doctrinas como la práctica de la idolatría, que Jesús no es Dios, o los que predican que el infierno no existe, los que judaizan al pueblo de Dios enseñándoles que practiquen los ritos judaicos para agradar a Dios. Esto es antibíblico. El dejar de creer en la iglesia, la oración, la lectura de la palabra de Dios, el congregarse, el arrepentimiento, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, todo eso, hermanos, falsas doctrinas que añaden, que le quitan a la palabra de Dios, que acomodan la palabra de Dios a su conveniencia. Veremos, hermanos, en estos últimos tiempos falsos cristos. Tenemos ahí el libro del Mormón, ¿sí? Donde dice otro evangelio de Jesucristo hecho por John Smith, que dice él que tuvo una revelación de un ángel, el ángel morón, y que les trajo otro evangelio. Mentira. Tenemos falsos profetas, un hombre llamado William Brennan, hermanos, que se hace llamar el séptimo ángel del Apocalipsis. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? ¿Dónde dice el séptimo ángel del Apocalipsis es William Brennan? ¿Dónde dice eso? ¿Cuándo dijo eso? El Señor a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuándo? Gente mentirosa, hermanos, porque ellos le añaden. Así como los testigos de Jehová o William Brennan, hermanos, ellos les enseñan a sus seguidores a leer primeramente. Los testigos de Jehová les enseñan todos los libros que les llaman atalayas, son escritos, hermanos, de Carlos T. Russell. Si tú no lees los escritos de Carlos T. Russell, tú no puedes entender la Biblia, porque no estás capaz, no eres capaz, tu mente humana no es capaz de entender la Biblia. William Brennan dice lo mismo también. No somos capaces de leer la Biblia. Y hermanos, el versículo bíblico que estamos aprendiendo de memoria, a ver otra vez juntos, el versículo que estamos diciendo de memoria, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna, hermano. Que sí hay que entenderla espiritualmente, sí, eso sí. Pero dice la palabra de Dios que por muy torpes que seamos, si le buscamos al Señor con todo nuestro corazón, encontraremos el camino de Dios. Amén. Encontraremos a Dios porque lo buscaremos con todo nuestro corazón, hermanos. Amén. No necesitamos otros libros, posiblemente. Nosotros leemos algunos libros, sí. Algunos estudios como el que les recomendé del hermano Darío Salas, hombres temerosos de Dios, con citas bíblicas. No, hombre, sí o no, es una ametralladora bíblica el hermano. Es una ametralladora bíblica el hermano. Tremenda palabra de Dios, un hombre temeroso de Dios. Palabra de Dios, hermanos, palabra de Dios pura. Amén.
que nos llevan a entender, a ver que la palabra de Dios es la verdad. Es cierto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, nunca. Como para decir, tienes que leer primero mis libros y ya después entenderás la Biblia. ¿Qué corona tienes? ¿Quién te dio esa corona? Oye, ¿qué te pasa? Estás mal. ¿Qué ángel morón ni qué nada? ¿Qué séptimo ángel ni qué nada? Rechazar, hermanos, toda obra del maligno. Mucha gente se está perdiendo, hermanos, a través de estas herejías. Ahí está la herejía de la prosperidad. Malas interpretaciones, hermanos, que la gente hace de la palabra de Dios y le aumenta, le añade, le quita cuando quiera a su conveniencia. A su conveniencia, hermano, personal. ¿Quién lo dijo? Porque la palabra de Dios no lo dice. Ha de haber sido Santa Verónica, capítulo 8, versículo 10, ¿verdad? Ha de haber sido Santa Guillermina, capítulo 10, versículo 2, porque en la palabra de Dios no se encuentra. Ha de haber sido Santa quién sabe quién, porque en la palabra de Dios no está. Y nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que sí está en la palabra de Dios, hermanos. A veces ya ni leemos la palabra de Dios, nomás nos vamos con los dichos. Una vez se levantó un hermano, estaba bien gozoso el hermanito, no sabía leer quizás o no sabía escribir posiblemente, no sé. Lo que sí entiendo es de que nunca le pidió ayuda al Espíritu Santo, porque creo que es más pecado eso que no saber leer o escribir. Es más pecado no buscar la dirección del Espíritu Santo y que nos enseñe y atender bien a la verdad, porque la fe viene por el ¿qué, hermanos? Por el oír tan solo, hermanos. Y este hermanito que se para ahí dentro del gozo del Señor, ahí en la congregación, y que se levanta, hermanos, gloria a Dios, así dice el Señor, que donde 2 o 3 están en contra, ahí está el Señor. Y unos, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Qué dije? ¿Está bien lo que dije? ¿Está bien lo que dijo ese hermano? ¿Por qué? ¿Ah? No es en contra, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice el Señor, ¿verdad? Eso es bíblico, pero ¿cómo que donde 2 o 3 están en contra, ahí está el Señor? Y todos, amén, gloria a Dios. Y tú tienes que darte cuenta si alguien que está predicando aquí está diciendo una herejía, hermano, y tienes que hablar conmigo, tienes que hablarle al hermano, oiga hermano, a ver, dígame dónde está en la palabra de Dios eso que dijo. Si es necesario, pero tienes que saber la palabra de Dios con el temor de Dios. No digas, pues ya ni modo, es el hermano, pues que no. Tenemos que estar preparados, dice la palabra de Dios, para presentar defensa con mansedumbre, hermanos, cuando se necesite, cuando se amerite. Hay tantas malas interpretaciones, conveniencias personales. ¿Quién lo dijo? Hay tantas nuevas traducciones ya de la Biblia que, hermanos, le van quitando en el camino, ya le van quitando, le van aumentando y le van cambiando ya a su antojo. Y uno yo traigo una nueva versión, yo traigo la más actual, como vanidad. Ni se da cuenta lo que está sucediendo, ni se da cuenta lo que el maligno está haciendo, hermanos, quitándole, añadiéndole a la palabra de Dios. Tenemos que, hermanos, tener cuidado de que la ayuda del Espíritu Santo esté con nosotros para discernir, hermanos, gloria a Dios. Hay tantos dichos, hermanos, que hasta pensamos que son bíblicos, que están en la Biblia. Hasta decimos, la palabra de Dios dice, hermanos, y todos, amén, gloria a Dios, aleluya. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí creen que los 3 reyes magos son 3
que son reyes y que son magos y que se llaman Sadrach, Mesach, no, ¿se llaman qué? ¿Sadrach, Mesach o Abednego o cómo? Melchor, Gaspar y Baltasar, y que la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice cómo se llaman. La palabra de Dios dice que son 3. Díganme, hermano, no veo que ni me hagan así ni así, nomás le hacen así a algunos. ¿Ah? Busquen, hermanos, vayan a su Biblia. Porque ni son reyes y porque ni son 3, la Biblia no lo menciona y ni siquiera anda diciendo que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar y que uno es morenito y que uno es güerito y que quién sabe qué. ¿Sí? Mentira. Eso ya se lo añadieron. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué se comió Adán y Eva? ¿Manzana? ¿Era manzana o naranja? ¿Ah? Hermana Ángeles. ¿Ah? ¿Y la Biblia cristiana qué dice, hermana? ¿Ah? Eso, mero. Y ahí estamos también nosotros diciendo, es que la manzana, ¿verdad? Por eso los hombres tienen aquí, ¿verdad? Hasta andamos diciendo, ¿verdad? Sí, como, y le dicen, sí, como la palabra de Dios dice, sí, aleluya, amén, gloria a Dios, y dice, no, hombre, ¿qué van a andar diciendo? No andemos añadiendo. La palabra de Dios no habla qué fruto era, hermanos. Otros dicen, dice Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Es bíblico? ¿En qué libro está? ¿En qué cita bíblica? Aunque se oiga muy bonito, no está en la palabra de Dios. No estemos practicando los dichos. Por eso tenemos que estar memorizando versículos bíblicos, hermanos. No tenemos que estar repitiendo por generaciones los dichos de la gente. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Amén. Y refutarlos con la palabra de Dios. Hay otro dicho que cita, no cae ni una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Ay, hermano, si Dios lo permite, pues la palabra de Dios dice que ninguna hoja de un árbol se mueve sin su voluntad. ¿Verdad que se oye bonito, así como que de veras está en la Biblia? Pero no, hermanos, aunque se oiga muy bonito, sí, y aunque pudiera ser una expresión que adora a Dios, ¿sabes quién la escribió? La escribió Don Quijote de la Mancha en su capítulo 2. ¿Sí? Pero nosotros tenemos versículos bíblicos para no precisamente mencionar ese dicho. Tenemos que ser bíblicos. Amén. Porque ese dicho no está en la palabra de Dios. Hay otro dicho que se oye que dice así: Dios aprieta, pero no ahorca. Es un dicho solamente, pero nosotros vayámonos a la palabra de Dios. A mí me gusta ese pasaje bíblico que dice que Dios no nos da más de lo que no podamos soportar. Tenemos que ser bíblicos. Amén. No nos dejemos llevar por los dichos que la gente mueve. Tenemos que ser bíblicos, hermanos. Tenemos que ser bíblicos. Para ello tenemos que memorizar la palabra de Dios. Hay otro dicho que encontré, hermanos, que se mueve entre la gente, que dice: Dios obra por senderos misteriosos. Y ya la gente lo trae en la boca: Dios obra por senderos misteriosos, pues. ¿Ya ves? ¿Verdad? No, pues sí. Y de último no faltó el que diga: pues sí, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Dios obra por senderos misteriosos, y ya lo hacen bíblico. Ese es el cuidado, hermanos, que no añadas.
No tenemos que andar añadiendo. Y no nos damos cuenta a qué horas, hermanos, somos llevados con la corriente. Hay otro dicho, hermanos, que dijo Gandhi, este líder religioso: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y buscándole, hermanos, a la palabra de Dios, podemos citar Romanos capítulo 5, versículo 8, donde menciona, ¿verdad?, que más Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Hermanos, pero este dicho, ¿sabes qué ha hecho este dicho? Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sabes qué es lo que ha hecho? Solamente ha hecho un montón de pecadores. No ha ayudado a hacer nuevas criaturas en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Este dicho que dijo Gandhi, hermanos, se recorre por todas las iglesias cristianas, aplicándolo con Romanos 5, 8, que Dios ama al pecador, y por eso andan como andan. Y la gente no quiere dejar su pecado. Por eso la gente, hermanos, no quiere dejar su pecado. Y hay un montón de pecadores en la iglesia, en lugar de que haya, hermanos, un buen grupo de gente arrepentida, nueva criatura en Cristo Jesús, revestidos de Dios, hermanos. ¿Cómo necesitamos, hermanos, nosotros leer la palabra de Dios y citarla bíblicamente, hermanos? Citarla bíblicamente. Amén. Dios ama al pecador. Esto pende de un hilo. Y para Dios es válido su perdón solamente si nos arrepentimos. Para nosotros más bien nos es válido el perdón de Dios solamente si nos arrepentimos. Ahí aplica, hermanos, el amor de Dios. Ahí aplica que Dios ama al pecador. Es ahí donde aplica. Hoy la gente vive, hermanos, acomodando las cosas a su manera. Y van a las iglesias, hermanos, van a una iglesia o muchos pastores se salen enojados, muchos hermanos se salen enojados de una iglesia porque no les gusta que hablen así, que hablen la verdad, no les gusta. Y muchos se van a otra iglesia, hermanos, donde todos estos dichos les gustan, aunque no sean bíblicos. Y otros, tantito peor, se hacen falsos maestros o falsos profetas, falsos pastores, hermanos, tantito peor. Y empiezan, hermanos, a enseñar una sarta de herejías tremendas, porque nosotros ya sabemos qué quiere escuchar la iglesia. ¿Tú sabes qué quiero escuchar yo como carne, como humano? ¿Sabes qué quiero escuchar yo? ¿Qué te gustaría escuchar a ti? Que Dios te ama, que Dios te quiere, así como estás. No importa si no vienes a la iglesia, no importa si no ofrendas, no importa si no diezmas. Ay, nunca vas a ganar la salvación por tus ofrendas, porque ya Cristo lo hizo todo. Dios te ama, te quiere ver prosperada, te quiere ver bien. Ay, qué bonito se siente, ¿no? Y nos levantan el ego, ¿verdad? Pero cuando viene un problema, ¿de dónde nos agarramos? Cuando viene una falsa doctrina, ¿de dónde te agarras? Cuando viene un sinfín de vientos de doctrina erróneos, ¿de dónde te vas a agarrar? Cuando nos despegamos, hermanos, de la palabra de Dios,
Cuando no buscamos el discernimiento del Espíritu Santo, hermanos, cuando no tenemos temor de Dios, ¿sí? Cuando no tenemos temor de Dios, somos fáciles presas. Para los que le añaden a la palabra de Dios, somos fáciles presas. Para los que le quitan a la palabra de Dios, somos fáciles presas. Hay muchos que les gusta la Nueva Versión Internacional, una Biblia, hermanos, donde la palabra arrepentimiento y pecado ya no aparece. Les gusta esa Biblia, les gusta, les encanta, ¿sí? Porque ahí habla solamente cosas bonitas, ¿sí? Y no te hablan del pecado, ni te hablan que estás mal, no, eso ni se menciona. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios, hermanos, vamos a regresar a Proverbios. Dice que las palabras de Dios son limpias. Dice, toda palabra de Dios es limpia, hermanos. No lleva destrucción, no lleva doble sentido, no, hermanos, no lleva malicia. Hermanos, cuando nosotros buscamos nuestra conveniencia, ya llevamos malicia en el corazón. Ya llevamos malicia en el corazón. Los pastores y predicadores que, hermanos, interpretan de una manera errónea la palabra de Dios, ya lleva malicia en sus corazones y lleva destrucción, perdición para ellos mismos y para los que los escuchan. Y dice el versículo 6, no añadas a sus palabras, ¿para qué? Para que no te reprenda. Hay una verdad, hermanos, tremenda, que no la vamos a ver con Dios si le quitamos o le ponemos a la palabra de Dios. Por eso tienes que estudiarla, por eso tienes que leerla, hermanos. Y cuando oigas una predicación ahí en YouTube, en Instagram, no sé dónde, en qué medio, hermano, ora al Espíritu Santo de Dios, que te dirija el Espíritu Santo si el predicador que vas a escuchar es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Y ora por nosotros los que estamos aquí, porque también, hermanos, estamos expuestos. También de repente alguien puede parar la oreja como Eva, que escuchó a la voz de la serpiente. Mucha gente, hay gente que se reúne en la iglesia, hermanos, pero cree otra cosa de lo que ahí se predica, porque lo he escuchado por allá, porque lo he escuchado en las redes sociales, en YouTube. Fue a otra iglesia y ahí lo escuchó y lo adoptó. Tengamos cuidado, iglesia, tengamos cuidado, porque en lugar de encontrar la salvación podemos encontrar la perdición, porque en lugar de encontrar un consuelo podemos encontrar desconsuelo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija en estos tiempos, iglesia, que nos dé discernimiento, que no nos creamos sabios. Dice su palabra, no te apoyes en tu propia prudencia, no te creas, no te la creas ni tú solo, no te la creas. Tenemos que estar apegados a la palabra de Dios, amén. Tenemos que estar apegados a la palabra de Dios. Mira, yo he escuchado predicadores y oro a Dios, hermanos, porque cuando encuentro un predicador que está, digo, a ver cómo habla este tema este hermano, pero le pido a Dios que me dé temor, hermanos, que infunda temor a mi vida y discernimiento. El Espíritu Santo me dé discernimiento para saber si esta persona es de Dios o no es de Dios. ¿Dónde es que ya se está saliendo? ¿Dónde es que ya está predicando otro evangelio? ¿Dónde es que ya se lo sacó quién sabe de dónde? Y que eso ya no está en la palabra de Dios. Y si a mí se me ha olvidado algún pasaje bíblico, digo, a ver, vamos a ver. Él dice que en tal, a ver, voy a ver. Y hasta dejo de hacer todo lo que estoy haciendo y empiezo a buscar la cita bíblica que él dijo y veo y digo, pero el contexto no es ese, porque el apóstol dijo esto por esto, pero forzó este versículo bíblico, lo forzó. ¿Sí?
Lo forzó. Es como cuando tú estás hablando de un tema y como en el teléfono, hermanos, en el teléfono, los del banco, una vez me pasó. Y me dicen, ¿es usted fulaneta? Sí. Y puro sí. Y cuando siento, me colgaron. Ándale, pues, y hasta el mes ya tenía yo un seguro, hermanos. Ya me habían ensartado un seguro. Ahora les digo, ¿quién es? ¿Quién habla? ¿Es usted fulaneta? ¿Para qué? Ya no le digo sí. ¿Qué quiere? No quiero nada. Cuidado, hermanos, que tenemos que tener. Hace poco me hablaba una persona, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le digo, ¿quién habla? Pues yo. Disculpe, ¿quién habla? Pues yo. ¿Y tú quién eres, pues? Y ya que se la regreso, le digo, pues yo. Y ahí está. A ver hasta qué horas quería, a ver, estaba esperando a ver a qué horas le soltaba yo mi nombre. Hermanos, tenemos que tener cuidado, discernimiento, estar atentos. No hemos nacido en un lecho de rosas, nuestros hijos no han nacido en un lecho de rosas. Estamos, hermanos, dice la palabra de Dios, los envío entre lobos, dice el Señor. Entre lobos vestidos de ovejas, tanto para los niños como para los jóvenes, como para los adultos, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hablar con los hijos. Ahí en la escuela les están esperando. Afuera, falsos hombres, mujeres vestidos de piedad, dice la palabra de Dios, pero niegan la eficacia de ella. Tenemos que tener cuidado. A la mujer necesitada de amor, ahí anda el diablo buscando a quien devorar. Ahí anda el hombre también que no se siente entendido. Ahí anda el diablo, león rugiente, buscando a quien devorar, pero no anda con sus cuernos y patas de gallo como lo pintan algunos. No, se viste de ángel de luz, dice la palabra de Dios. Se viste de ángel de luz, hermanos. Y se le acerca, ¿cómo se le acercaría a Eva, hermanos? ¿Que Eva le escuchó? Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos cuidado. Nosotros no necesitamos defender la palabra de Dios. La palabra de Dios se defiende sola, porque es la palabra de Dios. Los que necesitamos prepararnos, interesarnos, amar la palabra de Dios somos nosotros. Amén. Somos nosotros. Debemos de interesarnos más en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí?